músculo muy especial. Se parece mucho al músculo esquelético y también es muy diferente del músculo esquelético. Va a tener cosas muy similares al músculo esquelético y también va a tener cosas muy diferentes al músculo esquelético. Otro músculo que nos va a interesar en los próximos capítulos es el músculo cardíaco, que también se parece al liso y al esquelético, pero también es diferente de los dos a su vez. Es decir, tenemos tres tipos muy diferentes de músculo que tienen similitudes y tienen diferencias. Bien, el músculo liso es un músculo que está compuesto por fibras musculares muy pequeñas, 1 a 5 micrómetros de diámetro y entre 20 y 500 micrómetros de longitud. El músculo esquelético, recuerda que es mucho más largo, tiene una longitud mayor y también un diámetro mayor que este músculo. Una cosa que tiene el músculo liso son los filamentos de actina y miosina, las mismas proteínas contráctiles que están en el músculo esquelético, pero vamos a ver que la disposición de estos filamentos es muy diferente en el músculo liso que en el músculo esquelético. Esta disposición física de la miosina, eso más, ahora, tenemos diferentes tipos de músculo liso y podríamos clasificar el músculo liso de diferentes maneras también, desde diferentes perspectivas. Podríamos clasificarlo por las dimensiones físicas. Hay músculos lisos que miden entre 50 micrómetros alrededor, pequeños, y otros hasta 500, que son fibras mucho más largas. Podría ser por su propia longitud. También podríamos clasificarlos por su organización en fascículos o láminas, por la respuesta a diferentes estímulos. También podríamos clasificar. Desde el músculo liso, a diferencia del músculo esquelético, no responde solo a la acetilcolina. El esquelético es solo la acetilcolina, hemos hablado. El músculo liso responde a la acetilcolina, a la noradrenalina, a la adrenalina, a la dopamina, a la serotonina. O sea, muchos neurotransmisores. Responde a hormonas como la morfina, la gastrina. Responde a estímulos físicos como la propia distensión. ¿Vean? El músculo esquelético no responde a este tipo de estímulo físico, ¿no? Responde a la acetilcolina. En cambio, el músculo liso, el intestino, por ejemplo, cuando se dilata por la presencia de gases intestinales, por ejemplo, se dilata y luego empieza a contraerse. La propia dilatación es capaz de contraer. Hay varias sustancias que son sustancias que producen las células que van a actuar sobre el músculo liso. El propio oxígeno o la falta de oxígeno actúa sobre el músculo liso. Entonces, estas respuestas a diferentes tipos de estímulos también es muy variada. Características de la inervación. Hay músculo liso que es inervado por el simpático, por el parasimpático, por el plexo mesenterico. Es diferentes tipos de inervación. Y finalmente las funciones. El músculo liso está en todas las vísceras. Está en los vasos, en el intestino, en el estómago, en el uretra, en las trompas del falopio, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos diferentes tipos de músculo. Pero hay una clasificación, y aquí vamos a quedar muy básica y que nos va a servir para diferenciar en general los músculos lisos. Uno es el músculo liso multiunitario. Este músculo liso está formado, fíjense, este dibujo, por numerosas fibras.
La característica de estas fibras es que cada una de estas fibras actúa independientemente de la otra. Es decir, así como el músculo esquelético, cada una de estas fibras recibe una terminal nerviosa. ¿Sí? Entonces, cada fibra se contrae independientemente de las demás, porque cada una recibe un potencial de acción. ¿Sí? Este tipo de músculo liso lo encontramos en el músculo ciliar del ojo, en el iris, en los músculos piloerectores. No hay más de este músculo, el músculo liso multiunitario. Y este músculo liso unitario, este músculo liso no quiere decir que es una sola fibra. Unitario, de entender a eso, ¿no? No, fíjense, son miles de fibras nerviosas. ¿Por qué se llama unitario? Porque, fíjense, estas fibras están dispuestas en fascículos o láminas y cuando llega un estímulo, un nervio que va a vertir aquí desde unas estructuras que se llaman varicosidades, ya no hay placa motora como en el músculo esquelético. ¿Recuerdan el músculo esquelético? La placa motora. Aquí ya no hay. Hay unos nervios que llegan a las inmediaciones y terminan en unos ensanchamientos o varicosidades desde donde se vierte el neurotransmisor. Ese neurotransmisor actúa sobre este músculo y este músculo actúa como si fuera uno solo. Todas las fibras se contraen al mismo tiempo. Por eso es el músculo liso unitario. El otro multiunitario, cada fibra es independiente, cada fibra tiene su propia inervación. Aquí fíjense, esta terminal nerviosa que tiene esta varicosidad desde donde se vierte el neurotransmisor, no es para esta o para esta o para esta, es para todas. De este también el neurotransmisor sale para todas. Y cuando el neurotransmisor actúa sobre este músculo, la contracción es uniforme. A este tipo de estructura se conoce como sinciclo. ¿Qué es un sinciclo? Un músculo que cuando es estimulado, basta que se estimule una fibra, todas responden a esa estimulación. El músculo esquelético no es un sinciclo, porque fíjense, hay una fibra aquí, otra fibra aquí, y entre esta fibra y esta otra que tenemos el espacio extracelular, con el líquido extracelular. En estas fibras la disposición es en retículo, en red. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una fibra, aquí hay otra, aquí hay otra fibra. Y fíjense, ¿qué tenemos entre estas fibras? Estos canales o uniones en hendidura. Esa es la gran diferencia. Cuando llega un potencial de acción aquí, los iones que empiezan la despolarización atraviesan estos canales o uniones en hendiduras y producen la despolarización de todo el músculo como si fuera una sola fibra. Todo el músculo se va a contraer porque todo el músculo se va a despolarizar como el corazón. Por eso se llama unitario, ¿entienden? Porque todos se contraen como si fueran una sola fibra. En cambio, este otro ¿qué necesitan estos otros músculos para contraerse? Una fibra nerviosa que llegue a cada uno, a cada fibra, ¿verdad? Aquí no. Basta que se vierte el neurotransmisor por aquí y estimule a esta primera fibra para que el potencial de acción se distribuya por todas las fibras y la respuesta sea una. Bien, aquí quedamos. Ya nos pasamos de la hora. Características del músculo liso, su organización, el músculo liso unitario, el músculo unitario, y cómo el músculo liso multiunitario en realidad está poco distribuido en el organismo. Básicamente se encuentra en los músculos ciliares, en los músculos piloerectores, y el que más se encuentra distribuido es el músculo liso unitario, que es este que funciona
funciona como un verdadero sinciclo, porque basta que se excite una fibra muscular para que todas se exciten. El sinciclo es un tejido que está interconectado por uniones en hendidura, por el que circulan los iones con gran facilidad. Bien, ahora veamos cómo es el mecanismo contráctil del músculo liso. El músculo liso también se va a contraer en base a filamentos de actina y miosina. Tiene los mismos filamentos de actina y miosina que el músculo esquelético, sin embargo vamos a ver que está distribuido de otra manera. Aquí no contiene o no hay el complejo de troponina-tropomiosina. En el músculo esquelético existe ese complejo que es el que va a descubrir los puntos activos para que la cabeza de miosina pueda unirse a la actina. Aquí no hay ese complejo, troponina-tropomiosina. Ahora, cuando se produce la contracción, los filamentos de actina y miosina van a actuar de manera similar al músculo esquelético. Ahora, también aquí el proceso contráctil es promovido por el ion calcio. Recuerdan, el músculo esquelético, el ion calcio tiene que unirse a la fracción C de la troponina para que ésta pueda actuar a todo el complejo troponina-tropomiosina y descubrir los puntos activos. Entonces aquí no hay esa figura, ¿sí? No hay el complejo troponina-tropomiosina, pero el ion calcio igual interviene en la contracción, es fundamental. Por otro mecanismo, vamos a ver enseguida, este mecanismo incluye a otra sustancia, ya no la troponina, sino la calmodulina, que es otra sustancia. También, desde luego, para proporcionar energía, tiene que ser promovida a partir del ATP, ¿verdad? De la degrasificación del ATP, si no, no hay energía. Ahora, si observamos en esta diapositiva, fíjense, el músculo liso tiene una estructura muy diferente a la del músculo esquelético. Las fibras de actina y miosina están dispuestas de una manera diferente. En el músculo esquelético, digamos, me recuerdan en el músculo esquelético, estos son los filamentos de actina, estos cuatro, y estos son los de miosina, los puentes cruzados. Aquí la distribución es diferente. Vean, los filamentos de actina son estos, aquí en el centro están los filamentos de miosina. Entonces, y no hay esta relación de 2 a 1, sino más bien aquí hay muchos filamentos de actina, pueden llegar hasta 10 filamentos de actina en relación a 1 de miosina. O sea, quiere decir que la miosina se va a unir a diferentes filamentos. Si observamos aquí, este es el pedacito que tenemos acá, o acá que ya está totalmente cubierto, fíjense, la miosina estaría rodeada entonces de la actina, ¿no? De filamentos de actina. Una cosa diferente también es que existen estas estructuras que se llaman cuerpos densos. Estos cuerpos densos es a donde se sujeta la actina. Aquí no hay disco Z. ¿Recuerdan? El disco Z está aquí, donde se sujeta la actina y encuentra el punto para la contracción. Entonces aquí, en lugar del disco Z, están estos cuerpos densos, donde está sujeta la actina. O sea, se continúan los filamentos, la membrana celular se continúa con estos cuerpos densos. Bien. Una vez que se contrae entonces una fibra, esa contracción se va a transmitir al resto y se va a producir la contracción de todo el fascículo. Y los filamentos de miosina entonces están entre los de actina. Fíjense, hay 5 o 10 filamentos de actina por uno solo de miosina, esto es mucho más. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense,
Si hacemos aquí un dibujo más grande, si estos son los filamentos de actina y esta es la miosina, con sus puentes cruzados. Estos puentes cruzados van a ir a las diferentes fibras de actina, pero no están en este orden, fíjense, sino están rodeando a todo el filamento de miosina. Entonces estos puentes cruzados están en diferentes direcciones, ¿sí? Y basculan entre los filamentos de actina, de tal suerte que cuando se produce la contracción, estos puentes cruzados, que son las cabezas de la miosina, tiran de la actina desde diferentes direcciones. Entonces el músculo se contrae con mayor fuerza y es capaz de achicarse mucho más en su longitud, es decir, de volverse más pequeño. El músculo esquelético solamente va a poderse contraer un 25 o un 30% de su longitud total. Este puede llegar a contraerse hasta un 80%, de la capacidad de contracción que tiene gracias a esta disposición, precisamente. ¿Ven? Los puentes cruzados entonces están entrando en contacto con cada uno de estos filamentos de actina que están rodeando al músculo esquelético, al músculo liso. Si comparamos la contracción de los dos músculos, del músculo esquelético con el músculo liso, podemos ver algunas diferencias muy importantes. El ciclado de los puentes cruzados de la miosina es muy lento en este músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes recuerdan, en el caso de la contracción del músculo esquelético, una vez que la fibra nerviosa libera la acetilcolina, ¿qué va a ocurrir? Se abren unos canales de sodio, el sodio ingresa, abre los canales de calcio del retículo endoplásmico, el calcio viene al complejo troponina-tropomiosina y se produce la contracción. E inmediatamente se produce la dilatación, ¿verdad? Eso me permite hacer este movimiento muy rápido. Entonces, cuando hablamos de ciclado, estamos hablando de contracción y relajación del músculo. Eso es un ciclo. ¿Vean? Puedo hacer este ciclo rápidamente y hacer muchos ciclos. Y cuando parpadeamos, hacemos muchos ciclos en menos de un segundo. En este caso, el ciclado del músculo liso es más lento. Puede durar segundos, muchos segundos. Por ejemplo, una contracción del intestino o del estómago, los movimientos de contracción, los movimientos que tiene el estómago empiezan muy lentamente y fíjense, pueden durar hasta 30, 40 segundos ese ciclado y hasta que termina y otra vez la relajación. En el útero el ciclado puede ser más lento todavía porque las contracciones uterinas pueden durar 70 segundos, 60, 70 segundos, entonces es mucho más lento el proceso de contracción y relajación. ¿Entienden, no es verdad? Ahora, este músculo, a pesar de que tiene esta característica de tener este ciclado lento, de mantener la contracción, por estas características de los puentes cruzados que basculan en dirección a los filamentos de actina, va a tener menor uso de ATP. Entonces, el músculo esquelético necesita mayor cantidad de ATP para su contracción. Por eso es que cuando estamos digeriendo, por ejemplo, durante la fase de la digestión, que los músculos lisos están trabajando en gran medida, no hay una copiosa sudoración, hay poca utilización de energía. En cambio, cuando corremos, el músculo esquelético utiliza tanta energía que libera
la energía en forma de ¿qué? De energía mecánica para la contracción y también de energía calorífica. Por eso es que sudamos y se levanta la temperatura. Luego, en el músculo liso hay una lentitud en el inicio de la contracción. El músculo liso empieza a contraerse lentamente, ¿no? Y va a precisamente también durar más tiempo esa contracción, porque se contrae lentamente. En cambio, el músculo esquelético puede contraerse en un segundo, ya está contraído, o menos, porque todo depende de la capacidad que tenga la acetilcolina de abrir los canales de sodio y luego el sodio que despolariza la célula y se abren los canales de calcio. El calcio se dirige al complejo proforminato con enzima, eso es todo. Aquí hay es mucho más largo el proceso, ¿no? Y la lentitud de inicio es mayor. Vamos a ver incluso que aquí no hay ese mecanismo de apertura de un canal de sodio. Aquí los receptores de los neurotransmisores que abren estos canales y que activan al músculo liso son diferentes, son mecanismos de segundo mensajero, o sea, son hay una mayor fuerza de contracción muscular. Vean, aquí tenemos de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado de fuerza de contracción. En el músculo esquelético solo es de 3 a 4, la mitad prácticamente del músculo liso, ¿no? Mucho menor que el músculo esquelético, aunque pareciera que la fuerza, ¿no? Está en los pectorales, en los deltoides, qué sé yo, que pueden alzar hasta 200 kilos de un solo estirón, los grandes culturistas. Perfecto, esos tienen mucha fuerza, pero en el común de las personas, el músculo que realmente tiene fuerza es el músculo liso. El estómago, por ejemplo, es capaz de triturar todos los alimentos que consumimos, ¿no? Además, hay un mecanismo de cerrojo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras ese mecanismo de cerrojo permite que el músculo liso se mantenga contraído durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Y no que inmediatamente se produzca la relajación. Aquí, ¿qué es lo único que tiene que ocurrir? Que la acetilcolina sea destruida por la acetilcolina esterasa, entonces inmediatamente se cierra el canal de sodio y al cerrarse el canal de sodio baja la despolarización. Al terminar la despolarización, todo vuelve a su lugar. El calcio se suelta de la troponina y vuelve al retículo sarcoplásmico y terminó la contracción. En este mecanismo, no. Fíjense, vamos a ver después que tiene que intervenir dos mecanismos metabólicos diferentes. Se activan diferentes enzimas para la contracción y para la relajación, la dilatación. Bien, entonces se mantiene el mecanismo de cerrojo. Bien, ahora la regulación de la contracción está dada por los iones calcio. Estos iones calcio van a actuar a nivel de músculo liso, también van a actuar directamente en la contracción del músculo liso. Una diferencia con el músculo esquelético es que el ion calcio que interviene en la contracción del músculo liso proviene del líquido extracelular. Es una diferencia muy importante. El ion calcio para este músculo, ¿de dónde viene? Del retículo sarcoplásmico. Ahí está, hay grandes cisternas que almacenan el calcio. Aquí el calcio viene del líquido extracelular. El retículo endoplásmico del músculo liso es poco desarrollado, es un retículo sarcoplásmico que utiliza el músculo para las funciones propias de un retículo endoplasmático. No tiene ese depósito de calcio. Bien, ahora, ¿cómo se produce el aumento de los iones calcio? Fíjense, aquí vamos a tener diferentes estímulos para que
aumente el ion calcio y se produzca la contracción. Aquí, ¿cuál es el estímulo? Solamente la acetilcolina, que abre el canal de sodio y el canal de sodio despolariza. Esa despolarización abre el canal de calcio que se abre por voltaje y luego acaba. Fíjense, aquí puede haber estimulación nerviosa. Aquí también puede estar estimulando el simpático, el parasimpático. No solamente entonces va a actuar la acetilcolina, sino va a actuar la noradrenalina, la adrenalina. También puede actuar el sistema nervioso entérico, los plexos musculares del sistema nervioso entérico, ¿no? Puede haber estimulación hormonal, hay numerosas hormonas, la gastrina, la motilina, pueden provocar la entrada del ion calcio al músculo esquelético y producir la contracción. Porque ¿desde dónde debe entrar el calcio? Desde el espacio extracelular. Y aquí todos estos mecanismos pueden producir la entrada del ion calcio. La distensión de la fibra también. Por ejemplo, cuando el bolo alimenticio, es decir, este es el esófago, ingresa el alimento. Cuando ingresa el alimento, ¿qué va a ocurrir? Esta fibra se va a distender porque el bolo alimenticio va a ocupar ese espacio. ¿Qué va a provocar esto? Una distensión. Pero esa propia distensión va a hacer que se abran canales de calcio. La distensión, el estiramiento, va a hacer que se abran canales de calcio e inmediatamente se produzca la contracción. ¿Para qué? Para permitir que este bolo avance un poco más hacia abajo y se va a dilatar aquí y así sucesivamente para que vaya produciéndose los movimientos del tubo digestivo. Muchos de los movimientos del tubo digestivo son, además de estimulación nerviosa, estimulación hormonal, la propia distensión de la fibra. O cuando el intestino está lleno de gases, ¿no? El gas distiende y ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente viene una contracción. Por eso es que se tiene una contracción potente. Por eso es que sentimos dolor cuando el intestino está cargado de gases. Esa distensión que provoca luego una contracción violenta. O cambios en el ambiente químico también. Cuando cambia el ambiente químico en el que actúa el músculo liso, tanto a nivel del intestino, en el duodeno, por ejemplo, si hay demasiada acidez en el duodeno, inmediatamente se paraliza el músculo esquelético o el músculo liso del estómago para evitar que siga pasando humo ácido, o el propio músculo liso de las arterias, en especial a nivel de las arteriolas, si falta el oxígeno. Basta que falte el oxígeno para que se produzca una relajación, una dilatación. ¿Para qué? Para que llegue mayor cantidad de sangre, aumente inmediatamente el flujo sanguíneo. Es decir, ese cambio en el ambiente químico puede determinar la conducta, que el músculo liso se contraiga o se extienda. Estos ejemplos los vamos a ir viendo ya con detalle en cada uno de los temas, porque vamos a abordar el músculo liso. Ahora, ¿cómo es el mecanismo contráctil desde el punto de vista de la acción del ion calcio? Una vez que el ion calcio ha ingresado a la fibra muscular, ya sea por estímulo hormonal, ya sea por estímulo nervioso, ya sea por distensión, ya sea por cambio en el ambiente químico, cualquiera sea el mecanismo que ha utilizado, y el ion calcio está ya dentro del músculo liso, del citoplasma del músculo liso, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, este ion calcio se va a unir a esta proteína reguladora que se llama la calmodulina. Aquí ya no hay troponina, en vez de troponina hay calmodulina, pero el mecanismo es totalmente diferente. Fíjense, este
complejo ion-calcio-calmodulina. El ion calcio está unido a la calmodulina, se forma este complejo. Y este complejo se va a unir a una otra enzima que está dentro del citoplasma del músculo liso, que es la miosina sinasa. La miosina sinasa. Una vez que se une el complejo calcio-calmodulina a la miosina sinasa, esta se va a activar fosforilándose. ¿Y qué va a pasar? Esa fosforilación va a hacer que una de las cadenas ligeras de la miosina, recuerden la miosina cómo está estructurada, la cadena pesada y la cadena ligera, ¿de acuerdo? Y exactamente aquí también la miosina tiene las dos cadenas, la cadena pesada y otra cadena pesada y otra ligera. Estas cadenas ligeras se fosforilan gracias a la fosforilación de este enzima. Una vez que se fosforila, esta cabeza va a tener ya la capacidad de ¿qué? De unirse ¿con quién? Con la actina. Y una vez que se une con la actina, se produce la contracción. Entonces, vean, es muy diferente la contracción de este músculo liso o la contracción del músculo esquelético. El músculo esquelético, el complejo troponina, que tiene que liberarse de los puntos activos. Una vez los puntos activos liberados, recibe la cabeza de miosina, se une a la actina y ahí es donde se fosforila para producirse la contracción. Acá va a actuar ¿quién? La calmodulina, que va a activar a la miosina sinasa, y la miosina sinasa va a activar la fosforilación de la cadena liviana de la cabeza de actina o de miosina, y esta recién se va a unir a la actina y se va a producir la contracción. Ahora, vean, esta contracción se va a mantener así, aún ya no esté presente, por decir, el estímulo inicial, hasta que se termine la contracción. Esta contracción, el ciclado, recuerdan, es lento. Entonces el ciclo de contracción empieza hasta que termina ese ciclo de contracción. ¿Y cuándo va a terminar el ciclo de contracción? ¿En qué momento se va a interrumpir para empezar luego la relajación? Fíjense, eso va a ocurrir cuando empieza a disminuir la concentración de iones calcio en el interior de la miofibrina. Empieza de disminuir los iones calcio, pero la cabeza de miosina sigue fosforilada, es decir, sigue unida a la actina, sigue la contracción. Entonces, esta disminución de iones calcio y la disminución de la unión de los calcio con la calmodulina va a hacer que otra enzima, la miosina fosfatasa, en este caso, se active. Y cuando se activa la miosina fosfatasa, ¿qué va a hacer? Va a escindir el fosfato de la cadena ligera. Recuerda, cuando se fosforila esta cabeza, ¿qué quiere decir? Que un fosfato de alta energía está unido a esa cadena y es el que le está dando la energía para hacer la contracción. Entonces la miosina fosfatasa lo que hace es escindir, separar al fosfato de esta cadena ligera, con lo que esa cadena ligera ya no tiene la energía necesaria y sobreviene la relajación del músculo. Termina ahí la contracción, se interrumpe la contracción. Entonces es otro mecanismo, ¿no? Diferente. Ya no hay aquí complejo troponina-troponina. Aquí el complejo se llama calcio-calmodulina y intervienen estas dos enzimas, la miosina sinasa para la contracción. La miosina sinasa lo que hace es fosforilar a la cabeza de miosina, y la miosina fosfatasa lo que hace es desfosforilar a la cabeza de miosina.
¿Está claro este proceso? Y la diferencia entre un músculo esquelético. Cuando veamos músculo cardíaco, vamos a ver que allá también las cosas son diferentes, aunque también tienen actina y miosina, ¿no? Bien, ahora, sí. Entonces, la enzima que miosina sinasa para activar la fosforilación de la cabeza ligera que va De la cadena ligera de la cabeza. Que va a unir la actina con... La miosina con la actina, sí. Gracias. Y la miosina fosfatasa, lo que va... ¿Cómo? Fíjate, la miosina sinasa lo que hace es fosforilar, es decir, del ATP sacar un fósforo de alta energía y unir a la cadena ligera para que esta unión le permita le dé la energía necesaria para que esta cabeza se una a la actina y se produzca la contracción. Ahora, la miosina fosfatasa, en cambio, ¿qué va a hacer? Va a desfosforilar, le va a quitar el fósforo, y al no tener el fósforo se acabó la contracción. ¿Es verdad? Porque ya no hay el fosfato. Ahora vean cómo se produce el control nervioso y hormonal de esta contracción. Hemos visto que la contracción de estos músculos se va a producir mediante diferentes estímulos, ¿no? Uno es el estímulo nervioso y otro va a ser el estímulo hormonal. En ambos casos vamos a ver que en la membrana, si esta es la membrana, la capa lipídica del músculo liso, en la membrana existen diferentes receptores. Así como hay los receptores para la acetilcolina en el músculo esquelético, aquí hay receptores, pero no solo para la acetilcolina, sino para diferentes sustancias que pueden provocar la contracción del músculo liso. De hecho, hay sustancias que pueden provocar una contracción del músculo liso y otras que pueden provocar la relajación del músculo liso. En las próximas unidades, cuando veamos neuro y veamos el sistema autónomo, vamos a ver cómo el parasimpático en algunos músculos lisos lo que hace es provocar ¿qué cosa? La contracción. Y el simpático en ese mismo músculo liso provoca la relajación. Entonces ese músculo liso tiene que tener receptores para el simpático y para el parasimpático. Tiene que tener receptores para la noradrenalina y para la acetilcolina, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí la membrana del músculo liso está, digamos, poblada por muchos receptores y receptores para diferentes tipos de estímulos. Hay músculos lisos que se van a contraer por la acetilcolina, pero también el mismo músculo liso se puede contraer por una hormona. Por ejemplo, el músculo liso del estómago se va a contraer por hormonas que intervienen en su contracción. Entonces, para esas hormonas, fíjense, ya no va a usar el mismo receptor, entonces tendrá que haber otro receptor para esa hormona. Entonces está lleno de hormonas, de receptores. Estos receptores van a estar algunos vinculados con la contracción, van a estimular al músculo liso, y otros con la inhibición, lo van a relajar al mismo músculo liso, ¿no? Entonces es más compleja la situación. Ahora, ¿cómo funciona la unión neuromuscular entre el músculo liso y el nervio que lo inerva? Si ustedes recuerdan, en el músculo esquelético, esta es la fibra o la fibra muscular, perdón, ¿sí? Estas fibras musculares que están separadas por la membrana citoplasmática, la membrana sarcoplasmática de cada una de las fibras. Para que se pueda inervar este músculo tienen que llegar las terminaciones nerviosas a cada fibra muscular.
A este punto de unión se llama unión neuromuscular o placa motora, como nos hemos visto. Si ustedes ven esta disposición, es muy diferente de la del músculo liso, no es la misma. No van a llegar las terminaciones nerviosas a cada una de las fibras. Fíjense, estas fibras no tienen terminación nerviosa. Las terminaciones nerviosas, como pueden ver ustedes, terminan en una especie de red, ¿no? En ambos casos, tanto en la fibra multiunitaria como en la fibra unitaria, en la fibra visceral, van a terminar en forma de red y forman lo que se llaman las uniones difusas. Y fíjense, las uniones difusas van a secretar la sustancia neurotransmisora. Y la sustancia neurotransmisora, si también hacemos un poco más grande a la unión neuromuscular de la placa motora, donde en el músculo esquelético, donde era secretada la acetilcolina, la sustancia neurotransmisora, aquí en la gotera sináptica, en el valle sináptico, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los receptores que están aquí inmediatamente sean activados. Aquí no ocurre lo mismo. Vean, la sustancia neurotransmisora es secretada desde estas varicosidades, ¿sí?, de las uniones difusas, y desde ahí la sustancia neurotransmisora se secreta en el líquido extracelular. Y desde ahí se dirige hacia las células. Desde el líquido extracelular, donde es, digamos, secretada la sustancia neurotransmisora, se va a dirigir hacia las células. Ahora, aquí, volvamos un poco al músculo esquelético, estas células pueden ser más superficiales, estas fibras muy superficiales, estas más internas, pero estas superficiales tienen su propia fibra nerviosa y estas internas también, porque si estas no están inervadas, la despolarización que se produce aquí no va a pasar a la siguiente fibra, porque aquí hay una membrana citoplasmática que nos está separando y no hay posibilidad de que la despolarización atraviese, ¿no es verdad? Pero en estas fibras, ¿qué es lo que tenemos? Que hay las uniones en hendidura. ¿Recuerdan qué son las uniones en hendidura? Son las comunicaciones entre célula y célula por las que circulan los iones. De hecho, por eso este músculo funciona como un sinciclo. Entonces, basta que se despolaricen estas 1, 2, 3 o no sé, fibras que están en la superficie para que la despolarización de estas fibras atraviese a través de estas uniones desmosómicas o uniones en hendidura a todo el músculo liso. Se dirigen a todo el músculo liso, porque estas uniones que permiten, forman canales que conectan una fibra con otra fibra, y entonces los iones aquí atraviesan con gran facilidad. ¿Y qué es lo que van a conseguir? Que se despolarice todo el músculo y se produzca la contracción. Fíjense, es diferente el mecanismo contractural, ¿no? Gracias a... Por eso es que esta disposición de la fibra nerviosa es así. Si no, tendría que llegar cada fibra, la fibra nerviosa tendría que ramificarse para cada una de las células del músculo, y no es así. En el esqueleto, pues sí es así, porque no hay uniones entre las fibras musculares. Bien, iremos avanzando. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no? La sustancia neurotransmisora, entonces va a ser vertida. Volvemos a recordar aquí que la sustancia neurotransmisora no es una sola, puede ser la acetilcolina, puede ser la noradrenalina. En estos músculos no hay una sola sustancia
neurotransmisora como en el músculo esquelético. Las varicosidades, ¿por qué se llaman varicosidades? Solamente para volver a repetir, volveremos atrás, que se forman en estas uniones difusas, varicosidades. ¿Qué es la varicosidad? Una dilatación, un ensanchamiento. Entonces, si esta es la fibra, se forma la varicosidad y sigue la fibra. ¿Qué hay en la varicosidad? Las vesículas. ¿Y qué contienen las vesículas? Las sustancias neurotransmisoras. De ahí la sustancia neurotransmisora es llevada hacia el líquido extracelular y allá se dirige hacia sus receptores en el músculo liso. Bien, ahora, cuando hablamos de acetilcolina o hablamos de noradrenalina y nos referimos a una sustancia neurotransmisora, no hay reglas generales para definir la acción de la acetilcolina o la noradrenalina. Por ejemplo, vean, la noradrenalina en el músculo liso de las arterias y las venas actúa como una sustancia excitadora, y en ese músculo liso la noradrenalina produce contracción muscular. ¿Sí? La noradrenalina es secretada por el simpático y cuando actúa el simpático se produce contracción. Pero la misma noradrenalina en los bronquios ya no produce contracción. En el músculo liso bronquial, ¿qué produce? Dilatación. Entonces no hay una regla. No es que la noradrenalina excita en todos los músculos y la acetilcolina inhibe, o la noradrenalina inhibe y la acetilcolina excita. No, en algunos casos esta sustancia puede ser excitadora y en otros inhibidora, ¿verdad? Vamos a observar esto a lo largo de todo el curso cuando hablemos de estas sustancias, que en cada lugar, en cada sitio tienen una acción diferente. Eso no se debe a que son diferentes sustancias, una noradrenalina que llega a los bronquios y otra noradrenalina la que llega a los vasos. Es prácticamente la misma. Lo que ocurre es que, ¿qué varía aquí? Es el receptor. Los receptores tienen diferente función en cada lugar. El receptor de los vasos está vinculado a un mecanismo de contracción que permite la entrada de ¿quién? Del calcio. En cambio, el receptor de la noradrenalina en los bronquios está vinculado a un mecanismo que no permite la entrada del calcio. Entonces, también no permite, facilita la relajación, la dilatación del bronquio. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Ahora, entonces, en algunas vísceras, la noradrenalina va a ser excitadora y la acetilcolina inhibidora. En otras, la acetilcolina es la excitadora. En los bronquios, por ejemplo, la acetilcolina produce broncoconstricción y la noradrenalina dilatación. Entonces, ¿no? Es un juego, digamos, de estas sustancias que producen contracción y dilatación. Doctor, esto va a incluir igual, mayormente cuando se habla de los receptores alfa-1, Claro. Ya cuando hablemos de CIPAD, ahora no quiero entrar en este tema porque es un tema enormemente largo, 2 clases, nos va a llevar el simpático por lo menos. Vamos a hablar, y el parasimpático, vamos a hablar de los receptores del simpático, los alfa y los beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, los muscarínicos, los nicotínicos del sistema parasimpático, ¿no? Que tienen estas funciones y tienen sus propias características. Recuerdan, en las primeras clases hemos hablado de los sistemas de transporte y de comunicación
del acero. Hemos hablado del sistema del segundo mensajero. Estos receptores son estos, precisamente, el segundo mensajero, que van a variar. El muscarínico M1 es diferente del M3, por ejemplo, y los dos son activados por la muscarina. O el beta 1 es diferente del beta 2, y los dos son la adrenalina o la noradrenalina. Pero tienen características diferentes. Están unos vinculados a la adenosiclasa, otros a la fosfolipasa, con diferentes mecanismos que vamos a ver. Bien, entonces, los nervios autónomos van a secretar noradrenalina, ¿no?, que van a excitar o inhibir. Todo va a depender de una proteína receptora. Esta proteína receptora es la que va a determinar si la acetilcolina o la noradrenalina inhiben o excitan. ¿Está claro? Entonces, en algunos casos son las proteínas o los receptores excitadores y otros dos inhibidores. Ya recuerdan, este es el canal de sodio, ¿no? Este es un canal que es el canal de acetilcolina. Es un canal nicotínico. Este es un receptor nicotínico de la acetilcolina. Porque la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, unos que se llaman nicotínicos y otros que se llaman muscarinos. Tampoco entraremos en detalle, no hace falta que ahora cuando hablemos del parasimpático vamos a hablar en detalle de por qué se llaman nicotínicos, por qué muscarinos. Pero este receptor nicotínico solamente está en los músculos y no pertenece al sistema parasimpático. En el sistema autónomo, este receptor nicotínico está en los somas de las neuronas postganglionales, tanto del simpático como del parasimpático, pero no entremos en detalle. Bien, ahora vean cómo son los potenciales de membrana y los potenciales de acción en el músculo liso. Estos potenciales de acción también van a diferir de los potenciales de acción del músculo esquelético. Si hago aquí un dibujo del potencial de acción del músculo esquelético, recuerden cuánto es la membrana en reposo, el potencial de membrana en reposo. Menos 90 milivoltios. Menos 90 milivoltios. Puede llegar hasta más 65 milivoltios. Y su umbral es de menos 65. Son las características del umbral. Bien, si ustedes ven el potencial de membrana en reposo de este músculo esquelético, que es muy parecido a este otro, vamos a ver que ya aquí cambia, ¿no?, la figura. ¿Qué es lo que sucede? El potencial de membrana en reposo es más positivo, menos 60 milivoltios. En general estos músculos están entre menos 60 y menos 50. Estas ondas lentas que se dibujan, por ejemplo, en el intestino, tienen menos 50 milivoltios, ¿no? Ahora, el umbral también va a ser diferente, va a ser menos 40, menos 45 milivoltios. Aquí tenemos este tipo de músculo liso que va a variar. ¿Y hasta dónde va a llegar la despolarización? Es decir, el aumento de la carga positiva hasta un poco más de 0 milivoltios, es decir, 5 o 10 milivoltios. Este músculo tiene un potencial más potente. Lo mismo ocurre con estos otros. Y fíjense, este músculo liso, va antes. Este es un potencial muy característico que ya conocemos, pero este otro es el de los potenciales en espiga. Aquí tenemos unas ondas lentas que se van generando en el intestino y en el estómago. Ocurre esto. Puede haber ondas lentas que no generen potenciales de acción, que se encuentran por debajo de ¿qué? De umbral, ¿sí? Pero cuando generan despolarizaciones, cuando pasan el umbral, empiezan a producir estos potenciales en espiga, que son los que mantienen la despolarización, ¿no? Potenciales, la frecuencia de disparos es muy rápida y, pues fíjense, la despolarización se mantiene. Tenemos también estos otros potenciales. Fíjense,
estos son los que dibujan la meseta. Cuando hemos visto los modelos de potencial de acción, un potencial que tiene meseta es el músculo cardíaco, ¿verdad? Pero el músculo cardíaco no es músculo liso. Este es un músculo liso que también tiene meseta. Este músculo liso que también tiene meseta es el del útero, cuando está en proceso de contracción del parto. Dibuja un potencial de acción así. Y fíjense, una cosa interesante es que están entre menos 60 y menos 50. Esto quiere decir que son más excitables, ¿no? Se excitan con mayor facilidad estos músculos y llegan a contraerse con mayor facilidad. Fíjense, aquí tenemos un potencial en típico, este es potenciales en espiga y potencial de meseta, ¿no? Entonces, ahora, bueno, los canales de calcio aquí son muy importantes para generar la despolarización. El músculo esquelético tiene canales de sodio que van a abrir los canales de calcio que están donde, en el retículo endoplasmático. Aquí no hay canales de sodio, aquí son canales de calcio, los que son los importantes, los que van a producir, porque el flujo de los iones calcio que viene del exterior, desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular, ese es el responsable de la contracción. Entonces, en la membrana citoplasmática tiene que haber una gran cantidad de canales de calcio que permitan el ingreso del ion calcio al interior para que este se combine con quién se tiene que combinar el calcio dentro del músculo liso. ¿Por qué? Con la calmodulina, ¿verdad? Directamente dentro del calcio, ya a combinarse con la calmodulina. Ahora, todos los canales de calcio, y no solamente estos, tienen una particularidad. Se abren más lentamente que los canales de sodio. Los canales de sodio son canales que se abren a gran velocidad, se despolariza a gran velocidad. En cambio, los canales de calcio se abren más lentamente, pero también permanecen abiertos durante mucho más largo tiempo, ¿no? Por eso son los canales lentos de calcio. Y cuando ocurre el potencial meseta en especial, estos canales son los que tienen un papel importante, permanecen abiertos mucho tiempo y entonces el potencial de acción se mantiene, ¿no? Sigue abierto el canal y después, cuando se cierra el canal, recién sobreviene la repolarización. Entonces, el calcio va a actuar directamente aquí sobre este mecanismo contráctil. Ahora, el músculo liso visceral también puede ser estimulado en su contracción por la distensión. Hemos dicho que cuando se extiende el músculo liso, va a llegar a un punto en que se van a abrir canales de calcio también y se va a producir la contracción, ¿no? Si es distendido lo suficientemente, se van a provocar estos potenciales en espiga que van a producir la despolarización. Algunos músculos lisos, como los músculos lisos multiunitarios, no necesitan producción de potenciales de acción. Las sustancias neurotransmisoras van a producir la despolarización directa de la membrana. Ahora, ¿qué factores tisulares locales pueden intervenir para la contracción del músculo liso sin potencial de acción? Factores químicos, tisulares locales, varias hormonas también van a producir estos potenciales, estas contracciones sin necesidad más bien de potenciales de acción, ¿no? La ausencia de oxígeno puede producir una vasodilatación, el exceso de anhídrido carbónico también puede producir una vasodilatación,
¿Para qué? Para que llegue más sangre, llegue más flujo sanguíneo inmediatamente y renueve el oxígeno y libere el exceso de dióxido de carbono de los tejidos. ¿No es verdad? El aumento de los iones hidrógeno. Cuando aumentan los iones hidrógeno, ¿qué riesgos se corre? De que aumente la acidosis. ¿No es verdad? Y se buscan desarrollos en el interno. Entonces, hay un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué se está produciendo? Dice dilatación. Bien, ahora hay diferentes hormonas que van a afectar al músculo liso. Hemos visto que la noradrenalina y la adrenalina son, y también la noradrenalina y la acetilcolina son neurotransmisores del simpático y del parasimpático. Pero si observamos esta lista larga aquí de sustancias, todas estas son hormonas que son producidas por diferentes órganos para que actúen donde, en el músculo liso, también de diferentes órganos. La noradrenalina tiene una característica, es un neurotransmisor, pero al mismo tiempo la noradrenalina es una hormona, porque la noradrenalina como neurotransmisor es producida por el sistema nervioso autónomo o simpático, pero como hormona es producida a nivel de la médula suprarrenal, ¿sí? ¿Junto con quién? Con la adrenalina. Entonces allí las podemos considerar estas dos sustancias como hormonas, porque se producen en la médula suprarrenal, se vierten a la circulación los lleva a diferentes órganos donde van a actuar. ¿Sí? Luego, también la acetilcolina. Igual hay otra sustancia, la angiotensina. Esta angiotensina se produce como consecuencia de que el riñón produce una sustancia que se llama la prorrenina que se convierte en renina, luego la renina se convierte en angiotensina, donde se convierte en especial en angiotensina 2, en el pulmón se convierte en angiotensina y va a partir de una enzima, la enzima convertidora de la angiotensina, porque la convierte de la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta sustancia, ¿dónde va a ir a actuar? Al músculo liso de las arterias para producir contracción. La endotelina es una sustancia que se produce en el propio endotelio, pero esta sustancia se produce cuando hay daño, cuando hay un corte, por ejemplo, en el vaso, y el endotelio se encuentra dañado, empieza a producir endotelina. ¿Para qué? Para que se produzca contracción y haya menos flujo sanguíneo y menos pérdida de sangre. La vasopresina. Esta es una hormona que se produce ¿dónde? En la neurohipófisis, ¿no? Se va a producir vasopresina. La oxitocina también en la neurohipófisis, que va a producir ya contracción, ya no de los vasos, sino de qué? Del útero grande. La serotonina, la histamina, son sustancias que producen dilatación. La histamina produce vasodilatación. Fíjense entonces la cantidad de hormonas que tenemos y que producen sus efectos sobre los distintos músculos lisos. Unas hormonas van a producir contracción siempre que la membrana del músculo liso tenga receptores que estén activadas o que estén relacionadas con el proceso de activar la contracción. O va a producir también dilatación siempre que haya los receptores adecuados para que se produzca la inhibición. ¿No es verdad? Bien, ahora, ¿qué van a hacer estos, cómo van a ser los mecanismos que van a producir excitación o inhibición? Los receptores van a estar vinculados a canales que van a despolarizar
la membrana, canales iónicos. Y una vez que se despolariza la membrana van a producir un potencial de acción. Otros van a estar vinculados más bien a receptores que van a cerrar estos canales, que van a impedir la entrada de iones positivos y no van a permitir que se despolarice. Y algunos incluso van a abrir canales de potasio. Si abren canales de potasio, ¿qué va a ocurrir? ¿De dónde a dónde va a ir el potasio? Hacia afuera. ¿Y el potasio qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si el potasio sale hacia afuera, Se negativiza la célula. más negativa la célula, entonces la va a dejar muy dilatada, ¿no es verdad? En el caso de van a hiperpolarizar, otros van a activar las enzimas del interior de la membrana, como la adeninato ciclasa o la guanilato ciclasa o la fosfolipasa, que son mecanismos de segundo mensajero. Entonces, también las hormonas pueden estar vinculadas a abrir canales o activar estos mecanismos de segundo mensajero. Entonces, el calcio que va a ingresar hacia el interior de la fibra muscular lisa, como les decía hace un momento, no proviene del retículo endoplasmático, proviene directamente del líquido extracelular. Por eso son tan importantes estos canales de calcio que están en la membrana de la célula muscular lisa, porque directamente van a entrar desde el líquido extracelular y luego van a salir de la célula cuando termina la contracción a través de bombas de calcio, ¿no? Bien. Si el calcio ingresa entonces al interior de la fibra muscular lisa y produce la contracción a partir de la formación del complejo calcio-calmodulina y la fosforilación de la cabeza de miosina por la miosina sinasal. ¿Cuándo va a empezar? ¿En qué momento va a interrumpirse la contracción? En el momento en el que el calcio disminuye desde 1/3 a 1/10 de su valor normal, ¿no? Una vez que el calcio ya no ingresa, el calcio deja de entrar y más bien empieza a salir y ha disminuido 1/3 a 1/10 de su nivel normal, entonces va a empezar la interrupción del proceso de contracción y se va a activar ¿qué? La miosina fosfatasa, que va a producir la desfosforilación de la cabeza de miosina. Y entonces es necesario para que el calcio pueda abandonar la célula que se active un mecanismo de transporte activo. Recuerden, el calcio fuera de la célula es muy abundante y dentro de la célula es más bien escaso, mínimo. Entonces, para sacar el calcio de la célula se necesita que se active un mecanismo de transporte activo. Este mecanismo de transporte activo es la bomba de calcio. Entonces, en las células musculares lisas también está muy difundida esta bomba de calcio, que empieza a bombear iones calcio desde el espacio intracelular al espacio extracelular. Esta bomba, otra vez, necesita de ATP. Esta bomba es un transporte activo primario que requiere directamente la energía del ATP. Bien, aquí quedamos.